Bueno, acá estamos. Buenas noches. A ver si tenemos el volumen. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Están ahí? ¿Están viendo el partido? ¿Cómo estamos? ¿Estamos atentos? Veo, le voy a decir que Estoy tuve acá, doctor, no estoy viendo el partido. ¿Eh? Tengo ganas de ver el partido, pero bueno. Estamos todos igual. Les voy a ver. Les voy a comentar que tuve un pensamiento sexista, pensando que los varones no iban a aparecer, y acá las tengo presentes, así que bueno, un aplauso. De hecho, hay más varones, así que mal yo, mal. Mi pensamiento totalmente errado, el mundo va cambiando, así que bien por todo. Nos perderemos un rato y ya por el segundo tiempo ya estaremos todos ahí viendo. Por suerte no es un partido mundial, nos ha tocado partidos mundiales que han sido más duros. ¿Llegamos Así al que segundo tiempo? ¿Cómo? ¿Llegamos al segundo tiempo? Sí, mire, queda media hora de partido, a las 9:15 estamos afuera nosotros. Y capaz que antes, vamos a ponerle, yo sé que ustedes entienden mucho, que son todos muy capaces e inteligentes, así que lo vamos a resolver. Así llegamos. Vamos a empezar. Miren, ¿se acuerdan que habíamos quedado con una parte de la vez pasada? Y yo lo sumé acá a la última parte para que se entienda, así está escalado también en la plataforma. ¿Qué tiene que ver? Y esto es una clase que me interesa que se sepa, porque no tanto los fines de la evaluación, que claramente no son tantos temas, algo siempre puede aparecer, pero sí me parece que está bueno que ustedes conozcan estos pormenores y que ustedes se vayan con alguna idea, más allá de que lo van a afianzar en reales y en derecho registral. Pero está bueno que algunas cuestiones, un esqueleto, todo lo que es el título, el modo, todo lo que son papeles, ustedes comiencen a conocer. ¿Por qué? Porque tenemos muchas de estas situaciones. Son situaciones en las que uno trabaja constantemente. Entonces, vamos a ver un poquito de esto, mirar en el famoso boleto de compraventa que tantas complicaciones nos trae. Entonces, como les comentaba, cuando empezamos a hablar de título y modo suficiente, nosotros tenemos que pensar, cuando hablamos de título y modo, estamos hablando de papeles y de forma. ¿Sí? Estamos hablando de papeles y de forma. Ya sabemos, o hemos más o menos estudiado, que los actos jurídicos tienen estas dos cuestiones. Tienen la forma del acto jurídico y a la vez cuando hablamos de los títulos, también estamos hablando de forma. Entonces, vamos a avanzar con esto. ¿Qué dice este artículo? Y después lo vamos a cotejar con los que son específicos nuestros, que tienen que ver con el boleto, pero está bueno conocer un poco esto. Nuestro derecho dice lo siguiente: para la adquisición derivada, actos entre vivos, de un derecho real, ¿sí? Lo ponemos en rojo, de un derecho real, no un derecho personal, un derecho real. En un derecho real necesitamos la concordancia de lo que son títulos y modos suficientes. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como la teoría del título y del modo. Es una teoría de origen romano. Ya desde aquel momento se establecía que los actos jurídicos que iban a transmitir derechos reales debían cumplir con título y modo suficiente. Entonces acá vamos a tener dos causas. Hemos discutido sobre la causa, sabemos de qué se trata, y acá van a aparecer la causa fuente y la causa eficiente. La causa fuente va a ser aquella que identifica la adquisición con el título, y la causa eficiente va a ser la tradición. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando nosotros vimos la clasificación de contratos,
vimos que los contratos reales desaparecen. Pero cuando estamos hablando de derechos reales de forma específica, vamos a notar que para que la tradición de una cosa, en este caso la adquisición de una cosa, que tenerla en mi poder, voy a necesitar de la tradición, ¿sí? Voy a necesitar de que realmente en algún momento hacerme de ese bien. Por eso que cuando hablamos de derechos reales hablamos de causa fuente y de causa eficiente. Ahora, tenemos esto. Entonces, en la actualidad tenemos que ya desde el 3 tenemos un sistema que tiene dos realidades. El primero son todos los derechos reales adquiridos extrarregistralmente por el sistema de título en modo suficiente, ya que registrado y oponible a tercero. Simplificando, tenemos Zoom, una forma nosotros de transmitir bienes que cumplen con el título y el modo. Por ejemplo, yo vendo por boleto de compraventa, que es un título válido, y a la vez hago la tradición. Pero el problema que voy a tener acá, no está inscripto, no está registrado, no va a ser oponible a tercero. ¿Sí? Yo creo que esto, las personas que estamos en derecho, no sabemos la importancia de registrar. Vamos como... Esperen, que me tiraba ahí un poquito, ahí está. Las personas que estamos en derecho vamos como conociendo la importancia de lo que son los bienes registrables y los efectos que produce. Ustedes dicen, bueno, pero si estoy casado, bueno, pero si yo compro un bien, la importancia de pedir un informe de dominio, la importancia de saber en qué condiciones está un bien, todo eso lo sabemos por medio de registro, ¿sí? Por eso es necesario adquirir siempre, en lo posible. Digo en lo posible porque después las realidades van superando un poco lo que el derecho pide, pero está claro que si uno va a hacer una inversión, necesita conocer qué dice el registro. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que directamente yo compre por medio de algún título y me den el dominio, en este caso, la posesión de la cosa. Tenemos dos situaciones. Las dos situaciones son las que vamos a ir viendo. Bien, el efecto de registración. Ahora, ¿qué tenemos que entender por título suficiente? El título suficiente está revestido de las formas establecidas por ley. Título suficiente, las formas establecidas por ley. Entonces nosotros ponemos, ¿sí? Entre paréntesis, la escritura y el 1017. El 1017, si ustedes recuerdan, que es la escritura pública, me da una indicación y me dice, miren, que para estos actos jurídicos que tienen que ver con los bienes inmuebles o la transmisión de derechos reales, necesitamos de escritura pública. Y me da una lista de cuáles son las situaciones en las cuales yo necesito. Artículo de importancia, remárquenlo porque suelo preguntar, o solemos preguntar, pero como me toca a mí esta parte, suelo preguntar, ¿cuándo necesitamos escritura pública al momento de realizar un contrato? ¿Sí? En el artículo que tiene unos incisos que lo tenemos que básicamente conocer, que son estos. Doctor, ¿Sí? el artículo arriba es el 1892. El 1892, claro, perdón. ¿Sí? Porque esta es la primera parte y este es el segundo párrafo. No, ¿Está bien? porque dice 1882. ¿Cómo? Porque acá arriba dice 1882. Claro, pero cuando volví me di cuenta, porque cuando vuelvo dice 1892 y acá quise poner 1892, segundo párrafo, y se puso el 8. Así que ahora lo anoto para modificar el power después. Pero sí, está bien, es el 1892. Entonces, dijimos que me pide la escritura. Esto es lo que tenemos que recordar. Esto es lo que tenemos que saber y tenemos que más o menos memorizar, porque no hay muchas otras formas. Si no encuentran una más bonita, me la cuentan. Si no, lo que queda un poco memorizar cuando a mí
La ley, en este caso cuando hablamos de las formas establecidas por ley, cuando la ley a mí me pide escritura pública. Y la ley me va a pedir escritura pública dentro de lo que es la parte de contratos, cuando, y acá está en negrita, ¿no? Cuando tiene por objeto la adquisición, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles. Punto seguido. El punto seguido acá me dice que si yo el bien lo adquiero por medio de una subasta pública, entonces no voy a necesitar de esa escritura porque la subasta, el acto jurídico, el acto de la subasta, en donde participa un juez, porque esa subasta está ordenada por un juez, todo lo que se resuelve en ese lugar ya alcanza. Entonces cuando uno compra por medio de una subasta judicial, no necesita a la vez ir a escriturar. ¿Bien? Ahora, el título suficiente, cuando dice acá las formas establecidas por la ley, dice que las formas para transmitir tienen que cumplir con los requisitos de fondo y con los requisitos de forma. Los requisitos de fondo y los requisitos de forma. Bien, los requisitos de fondo son comunes a todos los contratos, y la capacidad, el tema de la oferta, el tema de la aceptación, el tema de nosotros vimos todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Eso es de fondo. Pero de forma, ya estamos hablando de nuevo, que me pide ese acto jurídico en particular, ese contrato en particular, qué forma me pide para transmitir el derecho. ¿Sí? Entonces, es importante destacar que el título no se refiere solo a la forma, ¿sí? Como el documento portante, sino al acto en sí mismo. Contrato. Entonces, si nosotros partimos de los requisitos de fondo, tenemos que partir de esta idea, y acá comienza a tener mucho peso el juego, el tema de la registración. ¿Por qué el tema de la registración? Porque nosotros sabemos, en base a este principio que ya lo vimos en civil, este principio del nemo plus iuris, esta regla general que me dice que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que se tiene, este artículo me está diciendo, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, que nadie a mí me puede transmitir un derecho que no tiene. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando yo no tomo los recaudos necesarios de informarme sobre cómo está un bien en particular. Entonces, a uno le pasa que, a mí en el trabajo me pasa constantemente, nosotros tenemos en Mar del Plata muchos problemas con estas ventas, las famosas ventas de terrenos por boletos. Que muchas veces las ventas de terreno por boleto, ¿qué se hacía o qué se sigue haciendo? Se hace una oferta, hay un precio, que el precio por lo general es conveniente, entonces cuando tiene un precio conveniente dice, el precio es así porque no tiene título, pero vos después lo podés escriturar. La gente toma eso como válido y es una, a ver, si te va bien, es una media verdad, porque una parte de esos contratos te dice que vos vas a poder usucapir. Claramente, todos podemos usucapir, por más que no lo haya comprado a él. Si yo estoy 20 años en un lugar y después hago un juicio de escrituración o un juicio de usucapión, yo puedo. Entonces hay como una verdad solapada. Si te va mal, porque puede aparecer el dueño, ahí es cuando vos tenés muy pocas herramientas para defenderte, porque este principio hace que vos no te puedas defender. Porque vos decís, no, mire, ¿cómo que usted compró? ¿A quién le compró? No, compré al tal, compré al gestor tal, compré la inmobiliaria tal, compré a un muchacho que vende terrenos, compré porque mi hermano compró así, porque mi primo compró así, todas las cosas que uno escucha. Pero sepamos que partimos de esta regla. Sepamos que partimos de la regla en la que claramente para que un acto jurídico cumpla con el título, el modo y la tradición que me pide la ley,
yo lo tengo que hacer con el titular o los titulares del derecho, nada más que con ellos. Nada más que con ellos. ¿Bien? Perdón, profesor, ahí el acto sería formal, pero, o no, tampoco sería formal, aunque si no fuese titular el que transmite. Sí, sí, sí y no. Vamos a ver. Porque si se cumple una serie de requisitos para la confección, porque con esto no les quiero decir que el boleto de compraventa no tiene ninguna validez, le quiero decir que el titular tiene que aparecer. Por lo tanto, si el titular aparece, sí vamos a estar dentro de lo que es la forma, porque la única forma que tenemos de transmitir un derecho real es, obviamente, forma escrita, y a la vez que esa escritura sea hecha bajo un escribano, o sea, bajo una escritura pública. No voy a poder avanzar con ese boleto si no me lo vendió el titular. Entonces, sí y no. Si yo no compra el titular, o los titulares no participan, o los titulares no están, o los titulares son personas fallecidas, o los titulares son, como se conoce, dicen terrenos fiscales, o terrenos... En Mar del Plata tenemos un sinfín de lugares donde hay muchos terrenos que pertenecieron a viejos terratenientes que ya no están, hay barrios enteros que eran de los Peralta Ramos, hay barrios que son de los trenes que nunca lo usaron, hay barrios que son de fábricas que se los dieron y nunca las hicieron, se fundieron, hay lugares que son, acá sí iba a ser una escuela en estas 2 manzanas, ¿no? Pasan a ser todos terrenos que en términos, digamos, tienen titularidad, pero titulares que por lo general no van a aparecer a hacer valer sus derechos, por lo tanto, juegan con eso y en cierta manera pasa que sí es cierto que tal vez con los años puede usucapiar. Y pasa un montón de veces también sale bien. O sea, esto quiero aclarar porque esto es moneda corriente que yo en estos años fui corroborando. Pero también es cierto que te puede salir mal. Entonces, si te sale mal, ¿sí? Si te sale mal, vas a tener primero que va a aparecer esta regla. La regla de quién te transmitió el bien o quién supuestamente te lo transmitió. Porque eso es fundamental para después poder avanzar en la validez del acto jurídico. En este caso sería el título completo con las reglas que me pide el 1017. ¿Podemos hacer un contrato? Sí, podemos hacer un contrato de compraventa por medio de boleto. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque cuando vamos a los principios nuestros de contratos, recordemos que los principios nuestros de contratos tenemos un sistema fuerte de consensualismo. Consensualismo es las partes consensuaron, arreglaron esto, hicieron esto, esta es la idea, vamos a tratar de que esta idea se concluya, más allá de que por ahí hayan fallado un poco en la forma. Ahora bien, no vamos a poder concluir si yo le estoy comprando a alguien algo que no es de él. Bien, que no es de él. Y acá de nuevo es el 1892, tercer párrafo, que me dice lo siguiente. Miren qué artículo extenso, ¿no? Me sigue aclarando. Me dice que la tradición posesoria, o sea, cuando a mí me entregan el bien y yo puedo ingresar al bien, yo puedo tener el bien, es suficiente para constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Cuáles son los derechos reales que se ejercen por la posesión? Van a tener que leer casi un librito entero, así que es posesión. Por lo tanto, no tendría sentido acá extendernos. Pero sí es cierto que la posesión en Argentina, sepan, tiene un peso muy pesado. Tiene un peso muy importante. La posesión en Argentina es nada que ver a otros lugares. Acá vos tenés la posesión de algo y aparecen los dueños y empezar a matarse, ¿eh? Si no hubo usurpación, por ejemplo, empezar a transitar. Por eso la posesión tiene derecho, por ejemplo, por algo sencillo, a no ser desposeído por medios ilegítimos, etcétera, etcétera. Entonces, si vos tenés la posesión, podés ejercer los derechos reales.
Pero después me dice, la inscripción registral es un modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos. ¿Qué me dice acá? Me dice, no se olviden que si ustedes se inscriben, ahí sí estamos realmente transmitiendo y constituyendo un derecho real. ¿Cómo voy a inscribir yo? Bueno, eso es un trabajo que hace el escribano. Una vez que hacemos la escritura, el escribano se encarga de ir a registrar ese bien. Y el modo suficiente, me van preguntando, porque no es de lo más sencillo esto, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando, porque tiene algunas complejidades, pero traté de achicarlo un poco para llegar al boleto y tampoco extenderme mucho porque es materia de derecho real. Pero el modo suficiente es el que unido al título, tengo el título, hace adquirir no solo el dominio, sino todos aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión. El modo suficiente en este caso lo tenemos que entender también como la tradición. Cuando hablamos de los derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código, yo no me quiero parar acá porque no lo he visto y quiero volver acá. Seguramente después, tal vez está por ahí, no me acuerdo ahora. Pasa lo siguiente, cuando hablamos de que nosotros no podemos comprar, que nosotros lo vimos en la parte anterior, cuando nosotros no trabajamos con los titulares o quienes tienen derecho para transmitir, va a pasar que muchas veces uno se va a encontrar con gente muchas veces estafada y muchas veces no tan estafada. Muchas veces por falta de conocimiento, por no manejar todas estas cuestiones y porque se aprovechan de la situación y le hacen un entre y le comentan y le dicen acá, todo el barrio compró así, pregúntele a aquel vecino, nunca tuvo problemas, etc. Y después están otros que también dibujan boletos de compra-venta, eso también es una realidad. Dibujan un boleto y se meten en un lugar porque, como saben que la posesión acá es compleja, también se hace. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando las personas aparecen con un boleto de compra-venta y con una compra hecha por boleto, y después resulta que por no informarse, porque por eso están los registros, sobre la situación del bien, vienen y te comentan o te dicen esto, te dicen como un latiguillo. Y nosotros queremos ver cómo lo solucionamos, porque nosotros actuamos de buena fe, te dice. ¿Sí? Y ahí nosotros ya conocemos lo que es la buena fe. Ustedes en contratos la vimos y también la vimos en civil, que es la buena fe creencia, la buena fe probidad. La buena fe creencia y la buena fe probidad, creencia o probidad, y la buena fe lealtad, hacen que nosotros tengamos cargas, ¿sí? No es una cuestión declarativa y de decir yo actué de buena fe, porque el derecho te puede decir, usted actuó sonsamente, usted actuó, digamos, impulsivamente, usted actuó ignorantemente, si se quiere, pero no podemos decir en términos de derecho que usted actuó de buena fe, porque el actuar de buena fe necesita que uno haya realizado cosas. Por ejemplo, acá no zafás si no pediste un informe de dominio. Si no pediste un informe de dominio y te asesoraste cuál era la situación de ese bien, vos no vas a poder alegar la buena fe. ¿Sí? Entonces por eso quería volver ahí, porque no lo veía. Ahora bien, si yo, ¿sí? Si yo compro, pero también de nuevo, no llego a escriturar, no le llego a dar publicidad, ahí tenemos otro problema. ¿Sí? Tenemos el problema que no puede ser nunca oponible a terceros interesados y de buena fe. ¿Por qué? Porque es lógico. Es lógico que no se puede oponer porque para eso está la publicidad. Entonces,
Si yo no cumplo con la registración una vez que compro el bien, y ese bien tiene algún inconveniente, por ejemplo, se lo embargan al dueño que a mí me vendió, yo no voy a poder oponerme a ese embargo, porque yo no le di publicidad suficiente. ¿Cómo hago yo para embargar un bien? Les comento. Si yo tengo que embargar un bien, pido el informe de dominio. Cuando pido el informe de dominio, ¿alguno lo conoce? ¿Alguno lo vio alguna vez? ¿Alguno pidió? ¿Alguien que trabaje en algún lado, lo haya hecho por algo? ¿Saben de qué les hablo? ¿O es así como cuando el chavo imagina ahí, don Ramón le contaba cómo era don Ramón le contaba cómo era Yo los he pedido, pero nunca los vi cómo son el instrumento. ¿Nunca los vieron? ¿Alguno lo vio? No. Bueno, los informes de dominio tienen 3 columnas. ¿Sí? La primera columna te dice la titularidad. La segunda columna te dice los gravámenes. Si está embargado, si no está embargado. La tercera columna te dice qué pasó con esa segunda columna. Si el embargo fue levantado, si la hipoteca fue pagada, si un juicio fue terminado. Si no, si en la segunda columna figura embargo, hipoteca, y en la tercera no hay nada, uno sabe que ese bien está embargado o hipotecado. Bien, entonces, si hay algo en la segunda, tenemos que ir a ver qué me dice la tercera columna. Pero la primera columna en estos términos es la que a mí me dice la titularidad. Por lo tanto, si yo a quien te vendió a vos lo voy a embargar por algo, pido informe de dominio, el informe de dominio sigue figurando el nombre de este fulano, y en esta columna le digo, quiero embargar porque no me pagó. Y ustedes, compradores, no van a poder hacer nada contra eso. ¿Bien? Entonces, este artículo nos aclara la importancia de la publicidad. Ahora bien, dependiendo del caso, la inscripción registral va a ser publicidad suficiente, ¿sí?, para la inscripción o la posesión según el caso. ¿Por qué dice la posesión? Porque a veces nosotros podemos, pero la publicidad suficiente que dice acá, no vamos a confundir, la que a mí me pide la ley es la registral o la posesión según el caso. ¿Sí? ¿Qué significa la posesión según el caso? Cuando yo quiero usucapir, yo necesito que esa posesión que yo tengo sea pública y notoria. Por eso dice publicidad para el caso de la posesión. No me está diciendo que con la posesión yo puedo evitar la inscripción registral. Es para otra cosa, ¿sí? Por eso dice según el caso. Si es para evitar tener problemas con terceros interesados o para evitar algún tipo de problema sobre ese bien, sí o sí, inscripción registral. Ahora, también es cierto que cuando a mí la usucapión o la veinteañal que se conoce, dentro de los requisitos me pide posesión continua, pública y pacífica durante 20 años, lo público me está diciendo, vos tenés que tener el lugar, la gente te tiene que ver y vos te tenés que comportar como dueño. Esa es la publicidad, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés que justificar los 20 años, llamás a los vecinos, ponés testigos, sacás fotos de cuando vos llegaste, de que siempre estuviste ahí y nadie vino nunca a quejarse, de que no hay un juicio pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, la publicidad es una cosa a los fines de resguardar los derechos sobre ese bien, y la publicidad a los fines de ganar un derecho, por ejemplo, por lo que decíamos, es esta, ¿no? Es yo comportarme como dueño de un lugar. ¿Bien? Ahora, acá es una cuestión del modo, que no quiero seguir parando con el modo porque lo van a ver en derechos reales. Lo que sí, esta última parte, nadie que haya participado de los actos jurídicos puede desconocer la existencia de la publicidad. Bien,
porque está claro. Está claro. Todos los que participaron del acto jurídico no pueden después desconocer la publicidad. También lo verán en derechos reales, que apunta con esto, después lo leerán tranquilo y lo podrán ver. Ahora, la tradición relativa de dominio, esto ya es un acto jurídico en donde yo compro el dominio de algo, ahí compramos una casa, en el dibujito. Tenemos una persona que compra, la otra que recibe de conformidad, y claramente, como dijimos recién, en algunas cuestiones de fondo se necesita legitimación y capacidad. Si no existiera el título suficiente para transmitir el dominio, la tradición podrá hacer adquirir solo la posesión, pero no el derecho real. Es esta situación que se presenta cuando yo compro con un boleto. Miren, yo, cuando por ejemplo compro con un boleto, yo no tengo ningún inconveniente en comprar con boleto de compraventa a los sucesores. Fallecen mis padres hoy, o fallece el dueño, uno de los padres. No hay, digamos, inconveniente en que los herederos vendan, pero van a vender por boleto. Recién van a poder confirmar toda la venta el día que un juicio de sucesión diga estos son los herederos. En todo caso, yo estaría cumpliendo con el requisito que vimos de que participe el titular registral, porque cuando vean sucesiones van a ver que hay un artículo que establece con la muerte misma del causante, de forma directa, los herederos reciben, digamos, es como la continuidad de la persona, dice el código, por lo tanto la continuidad de la persona significa que somos parte de ese dominio. Yo lo puedo hacer. Lo que está claro es que lo que voy a estar haciendo es un contrato no traslativo de dominio, voy a estar entregando una posesión, pero no un derecho real, porque va a seguir a nombre del fallecido el bien. Entonces yo en esa situación, que es totalmente legal y que la puedo hacer, ahí es una situación. Otra es cuando compramos en los casos que le dije. Compramos porque así compró el vecino, compramos porque así compró un hermano, compramos porque así compras acá y no pasa nada. Esa es una situación diferente. Esta es participación del titular para que, en todo caso, no tenga problemas con este principio, el nemo plus iuris, ¿no? No tenga que decir, ¿quién te vendió? Si no tenía por qué venderte. Se pueden oponer terceros ahí, ¿no? ¿A qué me dice usted? Al acto. Porque ¿Al boleto? sí, porque Lo que si pasa es que hay el boleto más el boleto herederos, no tiene publicidad por lo general. El boleto es una cosa que se hace entre partes y vos corres el riesgo. Lo que pueden hacer los terceros es reclamar su derecho en la sucesión. Entonces, si ellos van y reclaman los derechos en la sucesión, que es la forma de hacerlo, ahí vas a tener una traba para escriturar a futuro, o para que el juez diga, inscríbase a favor del comprador. En derecho, no sé si escucharon, en derecho se llama tracto abreviado esa situación. ¿Sí? ¿Qué es el tracto abreviado? ¿Alguno lo escuchó? ¿Sabe de qué hablo? ¿Lo vieron en procesal? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea qué es tracto abreviado? ¿No? Bueno, miren. Fallece una persona y tiene herederos. Esos herederos, muchas veces, cuando deciden comprar, vender, lo que hacen es, en un momento del juicio, cuando ya está completado todo el juicio, y el juez dice, ordeno la inscripción al nombre de los sucesores, uno se presenta con un comprador y le dice al juez, no lo queremos poner a nombre nuestro, queremos ponerlo a nombre de él, que es nuestro comprador. Por favor, ordene inscribir a nombre de este comprador. ¿Por qué se llama tracto abreviado? Porque con eso evitamos
que se hagan 2 escrituras. ¿Sí? Con eso evitamos que se hagan 2 inscripciones, que primero inscriban el nombre de los sucesores, con todos los costos, gastos, cargas, informes y demás, para que yo una vez que pase eso, recién le diga a mi comprador, ahora te puedo vender, y de nuevo, transmisión, papeles, escritura, demás. Entonces se llama tracto abreviado. Cuando los sucesores no se van a quedar con el bien, deciden venderlo y presentan el comprador a la sucesión. En este momento, acá pasa un tiempo de juicio para llegar a la inscripción, es cuando se aparecen los terceros, como preguntaba Ludmila. Ahí, en ese momento, en ese lugar, es cuando cualquier tercero interesado, cualquier acreedor, cualquiera que tenga un crédito, es el lugar donde lo tiene que hacer valer. Entonces, si la persona se presenta porque tiene para cobrar una deuda, claramente, cuando estos quieran vender, el juez va a decir, ojo, acá hay una persona que hay que pagarle. ¿Cómo hacemos? Y podrá decir, lo descontamos del precio, podrá decir, nosotros le pagamos, no, firmamos acá un convenio de pago, pero le escrituramos. Y el juez no va a liberar nada, no va a ordenar nunca la inscripción, porque la inscripción en una sucesión es el punto final. Es cuando ya te dicen, está todo perfecto, puede pasar este bien a esta persona. Si aparece algo en el medio, el juez nunca va a ordenar inscribir. Va a ordenar desinteresar al deudor, se llama, o desinteresar al tercero. Que el tercero en algún momento diga, lo mío ya está, nos vemos. ¿Sí? Entonces, pero el momento es eso. Por eso que la primera etapa de la sucesión son la publicación de edictos. Y el edicto es, atento a la sucesión abierta en el juzgado tal, por el plazo de 30 días, presentarse todos los que consideren tener un derecho sobre esa sucesión. Después, ya después de ese momento ya está complejo. Complejo digo, porque a veces habilita. Entonces, acá ponemos un boleto sencillo, básico, si ustedes ven, muchos son así, sabemos que son bastante cortitos, puestos, porque en estas cosas muchas veces, más cuando uno quiere hacer maldades, más vale no aclaremos que oscurece. Los contratos donde realmente participan los titulares registrables, ahí sí son mucho más amplios, te hablan de todos los derechos, por qué lo tienes, si hay un juicio, te das en fotocopia, te dan dice, el boleto dice, y acompañamos un informe de dominio que lo sacamos en tal fecha, a la vez acompañamos el plano, el boleto compra-venta cuando está todos los papeles es mucho más amplio, ¿sí? Ahora, cuando estamos flojos papeles, por lo general son unos boletos bien cortitos, no. Toman algunos datos, estos que aparecen acá, si es que los tienen, porque los consiguieron por algún lado, si no, ni siquiera a veces eso. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando se legisla y se trata de ubicar al boleto, el boleto ni siquiera estaba regulado, ¿sí? En el código anterior. Ni siquiera estaba regulado. Estaba como una cosa que aparecía y decía, bueno, no tiene validez. Salvo que, bueno, algunos fallos, algunas cosas daban vuelta. Ahora dice, bueno, como todo en el derecho, comienza a suceder, y el derecho dice, tenemos que regularlo. Y esto es el día a día. Entonces, ¿dónde lo ubica? Ustedes ven que lo ubica en contratos en particular y lo ubica en derechos personales. No lo ubica en derechos reales. Lo ubica en derechos personales porque no deja de ser un contrato y no dejan de ser obligaciones personales las que se asumen. ¿Sí? No hay transmisión de dominio, por eso que no aparecen derechos reales. ¿Sí? Y específicamente aparece en el capítulo que hablamos del contrato de compraventa, contrato que veníamos trabajando, y acá aparece, por eso que lo vemos acá. Fíjese que acá también dice, el instituto aparece entre las normas que regulan las formas y una sección que regula el contrato de compraventa. Esta ubicación exhibe una posición de los redactores. ¿Sí? Es un contrato de compraventa con efectos determinados. ¿Bien?
Contrato de compraventa con efectos determinados. ¿Cuáles son los efectos determinados de este contrato de compraventa? Son los que vamos a ver. Contrato de compraventa con efectos determinados, primero principal, cláusula, cuestión primaria a resolver y a tener en cuenta, dijimos, si le compramos, ¿a quién le tenemos que comprar? Porque claramente van a ser muy poquitos efectos va a tener un contrato, un boleto de compra-venta si no participaron los titulares. ¿Sí? Si no participaron. Otras normas a considerar para tomar en cuenta cómo se regula el boleto de compra-venta es el 285, porque el 285 me dice que cuando el acto no se otorga en la forma exigida por ley, ¿sí? En la forma exigida por ley, léase escritura pública, para este caso, 1017, inciso A, no va a quedar concluido como tal mientras no se haya otorgado por el instrumento previsto. Bien, entonces, cuando hablamos de forma, y cuando hablamos de forma impuesta, y cuando ya sabemos que específicamente el 1017 me dice que hay una forma impuesta, y si yo no la cumplo, dice que no queda concluido como tal. ¿Qué significa no queda concluido como tal? No queda concluido como una compraventa de un bien inmueble. ¿Sí? No se va a quedar concluido como tal hasta que no se haya otorgado el instrumento previsto. ¿Cuál es el instrumento previsto? La escritura. ¿Cuándo pasa esto? Situaciones que charlamos la vez pasada cuando hablamos de compra-venta, a veces con modalidades, y también con esta idea de que dijimos que también se puede vender con reserva de dominio, y les comentaba el caso de un amigo que se había comprometido a dólares, y dentro de esto se habían comprometido que escrituraban con el pago de la última cuota. Entonces, hasta recién cuando se paga la última cuota, la otra parte queda obligada a ¿qué? A otorgar el instrumento previsto. ¿Bien? Pero mientras tanto, si yo tengo una forma impuesta, no voy a poder pretender que con eso el dominio es mío. ¿Sí? El artículo 1018, el que sigue el 1017 que vimos, que me pide los requisitos, que me establece cuando es con escritura pública, el artículo 1018 me dice que cuando tengo pendiente un instrumento, en este caso tengo pendiente escritural, si yo tengo pendiente escritural, esta cuestión pendiente se trata de una obligación de hacer. O sea, recuerdan que las obligaciones tenemos de hacer, no hacer y de dar. Esta es una obligación de hacer. Siempre y cuando el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Entonces, pasamos a las obligaciones de hacer, cuestiones que ustedes básicamente deben manejar porque vienen de hacer obligaciones. Pero recordemos, artículos 773 a 778 que regula estas obligaciones de hacer. Y me dice 777 que puede haber una ejecución forzada. Ejecución forzada significa hacer lo que esta parte no quiere hacer. Vamos, a este caso no quiere escriturar. ¿Bien? Entonces yo me tengo que poner a pensar, y a mí una parte me dice, che, mirá, ya pagué todo, quedamos en cuando termine de pagar íbamos a escriturar, y resulta que ahora me dice que me la vendió muy barata, resulta que ahora me dice que en realidad él se dio cuenta que me pide más plata, o que yo se la compré en pesos, pero después el peso se desfasó mucho y a él le terminó no conveniendo. O yo, la vez pasada me pasó un caso, y estoy en un juicio de esto, yo estoy en un juicio de ejecución forzada. Un amigo compró y entregó dos bienes. Entregó un departamento y entregó una camioneta. Una camioneta bastante nueva. Al tiempo la camioneta se jodió. ¿Sí? Y la otra parte dice que en realidad la camioneta se la vendieron jodida, que tuvo que gastar un montón de guita, que pagame la guita de la camioneta y yo no te firmo nada
lo que tenemos que firmar. Vos lo que tenés que probar primero es que tus obligaciones ya se cumplieron. Como se le depositaba una cuenta, que el mismo contrato de compraventa que hicimos, hice un contrato de compraventa gigante porque había que poner un montón de cosas. Entre una de esas cosas era que con el pago de la última cuota, que eran 12, que se iban a depositar en dan cuenta con aumento de la cuota aparte por el tema de la devaluación, íbamos a escriturar. Y con el tema de la camioneta se encaprichó que no. Y estamos en juicio. ¿Sí? Entonces, me dice, ¿qué te pueden preguntar a vos? Che, ahora no quiere hacer nada, ¿qué nos queda? Y tenemos que venir a esta parte. ¿Bien? Tenemos que venir a la parte de la ejecución forzada. Dice, el incumplimiento imputable de la prestación le da derecho a exigir el cumplimiento, hacerlo cumplir por terceros, reclamar daños y perjuicios. Vamos a intentar por esta parte, que es el cumplimiento y en todo caso los daños y perjuicios. Se pide básicamente de esta forma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, también, si yo tengo un boleto de compra-venta, vamos a ver que el artículo después, el código establece que lo puede terminar de hacer el juez, ¿no? El juez puede terminar de entregar este traslado de dominio si corrobora que la parte cumplió con todo lo que tiene que cumplir. Ahora bien, los efectos del boleto de compra-venta. Acá están los efectos. Los efectos, básicamente, comienza diciendo lo que decíamos recién, porque puede pasar que te digan, yo compré de buena fe. Miren el artículo, sabiendo que pasa esto, comienza de esa forma. Y dice, el derecho del comprador de buena fe, listo, ya partimos de una base. Recordemos que la buena fe la tengo que probar, tengo que acompañar los dominios, tengo que constatar que yo me preocupé en saber la situación del bien. Si no, listo. No paso el primer renglón del artículo 1770. ¿Bien? Por eso les decía que me parecía que en la práctica está bueno que ustedes sepan estas cuestiones porque son del día a día. Yo ya, si no apruebo la buena fe, no paso el primer renglón. Entonces uno como abogado dice, mirá, el primer renglón del boleto de compra-venta para que vos tengas derecho o pretenda que tenga efecto, el primer renglón me dice comprador de buena fe. ¿Sabés qué buena fe? Todo esto. Vos no lo tenés o vos sí lo tenés. Si yo lo tengo, porque pedí informes o porque hay una solución en curso, me informé, estoy acompañado, se lo compré a quien se lo tenía que comprar, lo único que lo estoy pagando en cuota, lo único que acordamos que cuando le termine de pagar escrituramos, esas situaciones comentamos recién, dice, a diferencia de lo que dijimos anteriormente dijimos que si yo no le doy publicidad, no me puedo quejar después si pasa algo. Ese es un principio general. ¿Bien? Que era el efecto de la registración. Ahora bien, este artículo me abre una puerta y trata de proteger a los adquirentes de buena fe con boleto de compra-venta. Entonces dice este artículo, viene esta persona con el boleto de compra-venta y que tiene buena fe. Tiene prioridad, o sea, se va a poder defender sobre los terceros que hayan trabado cautelares sobre el bien vendido en estas situaciones. ¿Sí? Va a poder oponerse, digamos, va a tener prioridad. Cuando dice va a tener prioridad, me está diciendo que va a poder avanzar en el trámite de escrituración. ¿Bien? Primero, que el comprador contrató con el titular registral. Volvemos a lo mismo, pero es básico. ¿Sí? Básico. Coma. O puede subrogarse la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto elabonamiento con los adquirentes sucesivos. Mediante un perfecto elabonamiento con los adquirentes sucesivos. Esto es así. Porque no se entendió, ¿no?, qué significa esta última parte.
uno entendió. Ya estamos a mitad de... Un deudor del que realizó el acto se subroga en el lugar del que adquiere. ¿Se entiende? No, por eso le decía porque nos suena subrogación. Ah, ¿Sí? La bien. subrogación No que es vemos subrogación. cuando vemos fraude, por ejemplo. ¿No? Ah, bien. Bueno. No. Esto me dice lo siguiente. Es una cuestión fundamental. Está bueno que también lo sepan. Me dice que, porque pasa lo siguiente, muchas veces también se van a cruzar con algo que se llama cesión de boleto de compraventa. O sea, ya no compraventa por boleto, sino que te cedo este papelito que a mí me dieron alguna vez, que también es perfectamente válido. Pero para que eso tenga validez, yo necesito encontrar al primero. ¿Bien? Y necesito que el primero que vendió por boleto sea el titular. Entonces, si el titular me vendió a mí por boleto y yo te lo vendí a vos por boleto y a la vez vos le vendiste a otro por boleto, no va a estar mal, no va a estar mal. Siempre y cuando, mediante un perfecto enabonamiento, que el abones, el último que compró, vos, yo y el dueño, ¿sí? Si yo compruebo que el primero que lo sacó y el primero que lo vendió fue el dueño, ahí sí yo voy a poder. Porque muchas veces se hacen o te aparecen también con sesiones de boleto de compraventa, no te traen el boleto de compraventa original y se pedís informe. No aparece nadie de los que están nombrados ahí. Entonces, si hay un boleto de compraventa, porque yo puedo venderte ese bien, no está prohibido. Yo te lo vendo a vos y te cedo el boleto, porque yo lo que puedo hacer es cederte el boleto y la posesión. Y te adjunto, porque el primer boleto me lo firmó el dueño. Eso es lo que dice este artículo. O si contraté con el titular, o si yo me puedo subrogar en la posición jurídica que lo hizo mediante un eslabonamiento con los adquirentes sucesivos, que lo pueden haber adquirido por título completo o no título completo. A la vez, para yo tener prioridad, voy a tener que haber pagado el 25% del precio con anterioridad al problema, con anterioridad a la traba. ¿Sí? O sea que yo no estaba conociendo, o que cuando aparece este problema, inmediatamente, porque sería fácil, que si a mí me quieren embargar un bien, hago un boleto de compra-venta, digo que me pagaste el 25 y zafo. No, acá dice, todo tiene que haber pasado antes, ¿sí? Antes. Y antes del embargo, tenías que haber mínimamente pagado el 25% del precio del bien. Claramente que a la vez también debe tener fecha cierta, porque si no, hago lo que estoy diciendo. Dibujo un boleto, le pongo la fecha anterior y qué fácil sería. Por eso que ahí aparece la fecha cierta. Ya vimos en su momento que hace que un instrumento privado tenga fecha cierta. Certificación de firma, los sellados de los bancos, que haya participado en algún juicio, que haya sido firmado por una persona que ya está fallecida y esa firma haya sido reconocida, ¿sí? Todo eso da fecha cierta. ¿Por qué la fallecido? Porque, bueno, mínimamente la firmó el día que se murió para atrás. Tenemos una fecha, el día que se murió, que puede haber sido el último día que firmó. ¿Bien? Eso da fecha cierta. Y además la adquisición tenga publicidad, ya sea registral, porque un boleto se puede inscribir, o ya sea posesoria, porque estoy en posesión del bien, porque eso acordamos. Estos requisitos son los que a mí me pide la ley si yo quiero defenderme con un boleto si hay un problema. ¿Bien? Última diapositiva. Miren, vamos a andar re bien. Estuvimos medio de la corrida, pero bueno, vamos a cumplir con lo prometido. En cuarto estamos todos afuera. Este es el 1171 que va de la mano en 1170. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Leemos el 1170, nos fijamos los requisitos y después pasamos al libro. Pero a la vez, también, este segundo artículo me dice, ya no en una situación de embargo o de problemas entre partes,
me dice qué pasa si yo compré por boleto de compraventa, por ejemplo, una persona jurídica, que sabemos que puede tener bienes, que puede vender, que puede adquirir, o una persona física, porque sabemos que las personas físicas también pueden dar la quiebra. Entonces, ¿qué pasa? El 1171, ahí me plantea otra situación. Me plantea la situación de si yo tengo un bien que justamente entraría a la masa concursal y puede llegar a ser quitado para pagar a los acreedores. ¿Bien? Me dice y me da, primero, inmuebles, los boletos con fecha cierta, igual que 1170. De buena fe, igual que el 1170. Haber pagado hasta el 25% del precio, igual que el 1170. El juez puede disponer que se pague, que se haga la escritura. Perfecto. ¿Y qué hacen a partir de ese momento? Pasan dos situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones que pasan? La primera, que le dicen al comprador, si debes plata, vení acá al concurso y pagala. Porque de eso sí se van a cobrar los acreedores. Entonces dice el comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. Si le habían dado 24 cuotas de 100 pesos, irá pagando 100 pesos por mes, pero al concurso, no ya al que está quebrado, ¿sí? No van a ver, así funcionan las quiebras. Y para garantizar, porque también tenemos que garantizarle a los acreedores, a los que están tratando de hacerse de bienes para cobrar sus acreencias, si hay un plazo, 2 años, se va a constituir una hipoteca de primer grado sobre el bien en garantía de saldo del precio. ¿Qué significa? Significa que van a garantizar de alguna forma que van a tener un derecho exclusivo sobre ese bien los acreedores. No va a poder venir otro de afuera a poder también pretender sobre ese bien porque ellos tienen una hipoteca de primer grado. Derecho real y hipoteca, no importa. Sí saber esto, que más bonito no se lo puedo dejar, puse todo en verde, lo que es importante, más en mnemotécnico no se lo puedo hacer. ¿Sí? Recordamos entonces 1170 y 1171, y acá hemos concluido. La próxima semana hay un práctico para hacer que lo vamos a trabajar en clases, que es para completar esto, que es un fallo. Para que se termine de entender, yo tengo un Power ahí, le vamos a dedicar un primer rato al trabajo práctico, que está cargado en el campus, en esta parte de compra-venta. Lo vamos a resolver entre todos, y el otro rato que queda, veremos mutuo o depósito para completar la clase. Así que bueno, y 13, miren, me sobró tiempo. Igual, ¿alguna pregunta? Porque esto le puede surgir preguntas. No hay drama. Profesor, sí, yo Dígame. quería hacer una pregunta. El Sí. informe de dominio, por ejemplo, Sí. de un terreno, Sí. ¿lo puede pedir cualquier persona? Yo tengo que tener algún, no sé. No, el tema que tenés que... primero que lo pueden pedir escribanos y abogados. Exacto. ¿Sí? Lo tienen que pedir escribanos y abogados. Y después también tenés un inconveniente, que es el siguiente, que antes no era así y ahora está siendo así. La vez pasada a mí me vino un informe rebotado. Me quería morir porque perdí la plata. Porque yo no puse los datos de la titularidad. Antes no te lo pedía. Entonces digo que es raro. Porque si yo básicamente lo que quiero saber es quién es el titular, Claro. vos me pedís que en observaciones te ponga datos de titularidad, me Claro, parecía como... raro. ¿Cómo? No, que yo también entré para saber eso y bueno, me pedía el titular y todo. O sea, Te pide todos los titular, datos están por... te pide titular y si no tenés el titular es un tema. Ahora pedí un informe. Claro. Me dijeron que hay otras formas, pero bueno, yo no, como tenía los titulares, porque son unas sucesiones que estoy haciendo, mandé a pedir, y yo antes uno pedía así, porque se supone que para eso lo pido.
te doy Claro. todos los datos catastrales. Y otro tema que, con la que te vas a trabar va a ser que el informe de dominio hay una parte que te pide la inscripción registral. Y la inscripción registral simplemente la tenés en una escritura. Claro. Es un número que los escribanos ponen con lapicera muchas veces, en un sello. Y eso no sale ni una boleta de ARBA, no sale de un boleto Ni con nada, cabeza, ningún lado. sale de la escritura, el número de inscripción registral, que es un lugarcito que ahí te piden, ¿viste? Que algunos lo confunden con el número que te da ARBA, que nada que ver, que se llama matrícula, esto que digo yo. Y la Claro. matrícula es un número específico que asigna Que está esa en- escritura y ahí queda cargado. Si no tenés este número de matrícula, también viene rebotado. Claro. Así que es muy difícil pedirlo, así como se hacía antes, es difícil pedir por la plataforma. Seguramente si vos haces un juicio de un sucapión, ¿sí? Ahí sí le pedís al juez que de alguna forma el registro informe quién es el dueño, porque yo lo tengo que notificar. Pero es otra manera dentro de un juicio. Ya no se puede pedir así como antes. Bueno. No, eso sí. Bien. Bueno, ¿tienen más preguntas? A disfrutar un rato el segundo tiempo. Nos vemos. Hagan las tareas, porque la primera parte, si no la hacen, va a ser aburrido para todos. Y les va a servir. Tiene que ver con esta clase. Hagan los deberes. Les llevaré un ratito antes de la clase. ¿Sí? Así no nos aburrimos cuando empezamos y contesto todo yo, no tiene sentido. Nos vemos. Gracias. Chao. Adiós, Gracias. chao, chao.